Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. He decidido hacer este vídeo en un momento de inspiración porque estaba viendo una serie de artículos en el periódico hablando sobre, el milagro tecnológico que se produce en algunos países del mundo y concretamente en Israel. Israel es un país que yo pongo mucho de ejemplo, nunca he tenido ocasión de visitarlo, pero leo mucho para preparar mis clases sobre agricultura y biotecnología, y me suele salir mucho sobre Israel. Y también me sale mucha información sobre Israel cuando busco información sobre altas capacidades, tanto en redes académicas como simplemente buscando en Google. Me aparece mucha información sobre este país. Independientemente de cuestiones políticas en las que no voy a entrar, evidentemente, creo que nadie puede dudar o negar que Israel es un país que ha sabido cosechar excelentes frutos de su inversión en inteligencia. Es un país en el que hay programas de apoyo a los superdotados en la escuela. Es un país que yo he citado varias veces en este canal porque muchos de los artículos en los que me he basado se basan en trabajos realizados en Israel. Y además es un país que sale a colación porque la mayor parte del porcentaje de premios Nobel judíos es abismal. Es decir, la población judía es un porcentaje muy bajo de la población mundial y sin embargo los premios Nobel judíos son legión. Entonces es evidente que los israelitas, que han generado enormes odios en el pasado, no vamos a volver a hablar de eso, no merece la pena, porque son temas que no quiero tocar ahora, pero es evidente que han generado mucho odio en el pasado y lo siguen generando. Insisto que aquí no estamos para hablar de política, pero independientemente de la visión política que tengamos, insisto, nadie puede negar el hecho que Israel es una potencia en pequeña escala y un ejemplo de país que ha sabido usar sus recursos escasísimos de una forma idónea, óptima. El tema que ha actuado un poco de disparador, de catalizador para que yo haga este vídeo ha sido, insisto, leer que en Israel sobra agua. Es decir, un país que está en el desierto, que ha construido enormes plantas desaladoras, que ha sabido usar el agua con mucha eficiencia y sin embargo estamos viendo, en términos comparativos es doloroso decirlo, pero estamos viendo que en España hay auténticos problemas de agua y cada vez crecientes, con unos embalses que están por debajo del 30% para fechas posteriores al verano del 2022 en el que me encuentro a la realización de este vídeo. Sin embargo, aquí en España yo he llegado a ver, por ejemplo, cuando era pequeño o era más joven, he llegado a ver, por ejemplo, las lagunas de Quero, en Ciudad Real, creo que están, no recuerdo exactamente dónde están, no sé si está en Toledo, en Ciudad Real, ahora mismo no me acuerdo, pero en esos complejos lagunares he llegado a ver que se desecaban esas lagunas. También he visto en las tablas de miel, que sí que están en Ciudad Real, he visto cómo se regaban maizales con riego por aspersión, despilfarrando el agua y generando unos problemas de biodiversidad que afortunadamente cada vez son más difíciles de hacer ese tipo de cosas. He visto auténticos desastres ecológicos por mala planificación. Como me dedico al medio ambiente, pues lógicamente estoy informado de eso y lo puedo valorar. Y la sensación que uno tiene viviendo en España es que aquí domina lo que podríamos llamar un capitalismo de amiguetes. Es decir, aquí para montar una empresa hay que hacer muchos papeles, hay que contar con el beneplácito de los políticos locales, hay que arriesgarse, evidentemente, chapó para todos los empresarios. Para mí son admirables, tengo amigos que son empresarios y sé bien lo que me digo, el riesgo que corren, el valor que le echan, etcétera. Pero creo que hay países del mundo donde eso es mucho más fácil que en el caso de España, donde hay que estar pagando impuestos prácticamente desde el minuto cero. Y en los sistemas económicos y políticos en los que el ciudadano básicamente lo único que hace es pagar impuestos,
a mí me da la sensación que son sistemas principalmente parasitarios, es decir, se basan en el talento de los demás para que todos vivan bien o vivan mejor. Y se nos vende eso como solidaridad. Lo cierto es que no hay mejor forma de hacer solidaridad que apoyar el talento. E Israel es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Israel es un país, como digo, que ha hecho grandes inversiones en apoyo a los superdotados, en apoyo a la inteligencia. Si inviertes en inteligencia, cosechas milagros, que es el caso de Israel, porque es un milagro, realmente, milagro israelí, que un país que es un desierto prácticamente, con una sola cuenca hidrográfica, un país en unas condiciones muy difíciles, sea capaz de producir una agricultura moderna, una fruticultura súper avanzada. Estoy hablando ya de los años 90, ya se ponía de ejemplo a Israel. En viajes que hice por Latinoamérica, concretamente por Chile, donde la fruticultura está muy avanzada, se hablaba constantemente de Israel. Y bueno, pues yo creo que es evidente que Israel es un ejemplo mucho en desarrollo tecnológico y científico, porque han apoyado por el talento. Y apoyar el talento, lo he dicho muchas veces, no consiste en salir en los periódicos y decir que hemos mandado tales estudiantes a estudiar a tal sitio, o basarse en el número de papers, una ratio número de papers. Apoyar el talento es apoyar a la pieza fundamental del desarrollo científico y tecnológico, que son las personas. Apoyar el talento significa que un grupo de 20 personas que publica 5 artículos al año, pues no es lo mismo que un grupo de 5 que hace lo mismo. Apoyar el talento significa que es más rentable el que genera más producto con menos inversión que el que no. Cuando hablamos de desarrollo científico y tecnológico se nos llena la boca, pero las ratios realmente que hay que ver son a nivel de, insisto, individual, a nivel de lo que hace cada uno con los medios que tiene. Eso es lo que realmente nos podría definir el talento. Israel es un país que ha sabido promocionar su talento, ha sabido no malgastar recursos. Aquí se malgastan recursos de manera tremenda. Llevo 30 años trabajando en ciencia, creo que algo sé. He visto a lo largo de estos años cómo se ha financiado cosas que realmente yo pensaba, pero ¿cómo se puede financiar esto si esto no tiene ni la menor trascendencia? El debate entre ciencia aplicada y ciencia básica no está al debate, es decir, apoya cosas que sean realmente útiles a la sociedad. Un estudio, yo que sé, taxonómico sobre amapolas puede que sea muy interesante, pero a ver, eso no va a hacer avanzar la sociedad, a no ser que estudiemos cosas que sean realmente útiles, ¿no? Útiles a nivel práctico, que a lo mejor no lo sean en ese momento. Es decir, si alguien me dice que está financiando, por ejemplo, la investigación aeroespacial, pues le puedo decir que sí, bienvenido. Si alguien me dice que está financiando, por ejemplo, por la investigación en nuevos materiales, aunque todavía estamos buscando un material que hace esto o lo otro más allá, pues vale, de acuerdo, lo puedo entender. Pero la taxonomía de las amapolas, por muy interesante que sea, no me parece que sea un tema para financiar. Siento si casualmente alguien que trabaja en amapolas se sienta aludido, pero vamos, he puesto un ejemplo hipotético que se me acaba de ocurrir. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando un país avanza es cuando apoya la inteligencia, cuando apoya a la gente que realmente sabe hacer cosas prácticas y cuando dedica los recursos públicos en la dirección correcta. En ese sentido, chapó por Israel. Creo que es un ejemplo magnífico. Es un ejemplo que sigo de cerca. Seguiré leyendo cosas sobre este país, en biotecnología, en agricultura, etc. Y también quiero mencionar a países latinoamericanos, donde en algunos países los recursos no son abundantes y sin embargo se están haciendo cosas bastante interesantes. En el campo agrícola y biotecnológico, que es en el que yo me estoy moviendo ahora mismo, mis intereses van en esa dirección en estos momentos. No tengo mucho más que decir, simplemente que me gustaría, no quiero ser negativo en este vídeo, porque este vídeo era para poner ejemplo a un país, pero me gustaría que mi país, España, hiciera lo mismo. Es decir, me gustaría que aquí se descubriera a los niños superdotados desde pequeñitos en los colegios, se les detectara, se les promocionara, no se les hiciera bullying. Ayer fui con unos alumnos de excursión al campo, estuvimos todo el día. Ya nos conocen en el pueblo donde vamos, nos movimos por un
paisaje bastante interesante, viendo plantas, animales, etcétera. Y cuando paramos a desayunar en el bar del pueblo, el camarero ya me conoce, se puso a hablar conmigo y me dijo que a su hija le estaban haciendo bullying y que él pensaba que podía ser superdotada. Él no me conoce hasta el punto de saber que yo estoy haciendo este canal, me ofrecía ayudarle, pero esto es un secreto a voces, es un clamor, es decir, niño superdotado, candidato perfecto al acoso. El día que en España no ocurra eso, el día que sean los maestros los que entiendan, los colegios, los directores de colegio, la sociedad, entienda que el mayor recurso que tiene un país es la inteligencia. Israel lo ha demostrado. Es un país que ha salido adelante con una situación dificilísima, geopolíticamente donde se encuentra, por la climatología que tiene, por los escasísimos recursos naturales que tiene, y sin embargo, el recurso más importante de todos es el recurso humano y concretamente la inteligencia. Por tanto, creo que ya va siendo hora que en todos los países del mundo se entienda esto de una santa vez, que los superdotados son un recurso que hay que cuidar. Y desde luego yo no estoy hablando de mí, yo ya con la edad que tengo estoy amortizado, por decirlo de una manera. Además, no me interesa ser útil demasiado. No es resentimiento, simplemente he perdido el interés. Sigo trabajando, evidentemente, sigo haciendo mis cosas, pero lo hago estrictamente para mi satisfacción personal. Pero sí que es cierto que en el pasado he sido una persona bastante más idealista, una persona a la que si se le hubiera echado un empujoncito o simplemente no se le hubieran puesto piedras en el camino, podría haber quizá dado mejor resultado. Y como yo, mucha gente que ha sido identificada tarde. Bueno, pues creo que podemos cambiar esta situación, creo que podemos identificar a los superdotados, los podemos identificar en el colegio. Cuanto antes podemos hacer que estas personas se desarrollen de manera armónica con su entorno y podemos conseguir óptimos resultados, como han demostrado muchos países del mundo, como es el caso de Israel. Bueno, simplemente quería decir esto, porque es muy chocante el nivel de desarrollo agrícola, tecnológico, científico que tiene este país para los recursos que tiene. Insisto, el mayor recurso de todos para un país es la inteligencia. Bien, un saludo y hasta otra. Chao.